Hace ya algunas semanas había platicado con muchos de ustedes y había platicado también con el gobierno de la iglesia que tenía la intención de que celebráramos la Pascua. Y cuando hablamos de celebrar la Pascua, yo soy realmente un amante de las tradiciones judías y como una práctica personal, nunca las traeré a la iglesia, me gusta respetar los rituales judíos. En mi casa, los que han ido saben, tengo una menorá, acostumbro orar con mi talit, pero esto es una doctrina personal, no es una doctrina de la iglesia y no me atrevería a imponérselos. Cuando tengo oportunidad, hago la celebración del Shabbat y tengo mucha documentación acerca de ello, pero siempre me ha quedado esa duda y siempre me ha quedado esa espinita de decir, ¿sabes qué? Necesitamos respetar lo que Dios nos dio como instrucción y cuando instituyó las fiestas, dijo, estas fiestas celebrarás por perpetuidad. Y la Pascua fue la primera de esas fiestas, ¿sí? Y la verdad estaba yo ya preparado porque me iba a traer todo mi atavío y me iba a traer hasta un chofar, iba a poner a Pablo a tocar el chofar y todo el asunto. Y dije, y cuando estuve orando con Dios y cuando estuve metido con Dios y ahorita vamos a celebrar allá afuera en la terraza, tenemos algo preparado. El Señor me dijo, vamos a entender las cosas como son antes de imponer algo que pudiera llegar a ser una carga en nuestros corazones, porque luego si venimos y hacemos toda la observación de la tradición, pues nos vamos a confundir, vamos a pensar, no, es que para celebrar la Pascua tenemos que, y no tenemos que nada, o sea, ahora sí que tenemos que entenderla para que podamos celebrarla, porque si no va a ser un ritual y no una fiesta, ¿sí? Es como mucha gente no entiende, la mayoría de ustedes les gustan los cumpleaños, y por eso para ustedes es muy fácil entender que hay que comprar un pastel y que es muy importante que hay que traer gorritos y que hasta dulces nos van a tocar, ¿no? Pero quien no lo entiende, pues no lo sabe. Por ejemplo, a mí me encanta, mis sobrinos cumplen años, uno cumple años el 21 de noviembre y el otro el 22 de diciembre. Entonces mis hermanos, mi hermano y mi cuñada, muy sabiamente hacen el festejo del cumpleaños exactamente a la mitad. Y entonces así hacen una gran fiesta y listos, ¿no? Me imagino que también los González le han de hacer igual, ¿verdad? ¿Sí? Porque ¿cuántos días se llevan Mía y Abril? 3 días, entonces creo que no hace mucho sentido. Pero el otro día, bueno, no el otro día, el año pasado, mi abuela y mis tíos en Alemania estaban altamente sentidos. Y decían, es que no se puede festejar un cumpleaños por adelantado. Y yo decía, pues como, ¿por qué no? Dice, porque solamente se festejan cosas por vencido. Y yo le decía, ¿cómo se nota que hace muchos años que no tiene niños? Sale bien caro eso de las piñatas, ¿no? ¿No? Es un robo el despoblado. Ay, también los tuyos acaban de cumplir, ¿verdad, Cristina? ¿También cuántos se llevan de días? 7 días, ¿no? Imagínense, es una grosería. Digo, es muy padre, pero es una grosería. Y más vale que se pongan de acuerdo en el personaje, porque si no, ¿no? Si a uno le gusta Pokémon y a la otra le gusta la Bella Durmiente, pues bueno, ¿no? Pero bueno, el sentido es que cuando lo platicaba con mi familia les decía, es que hay muchos motivos para festejar, es muy padre tener como experiencia. Mi hermano cumple años en enero, yo cumplo años en agosto, y yo de las mejores experiencias que tengo es que nos hacían una sola fiesta los dos, grandotota, y nos festejaban y nos celebraban en el Valle, que es un lugar allá en Chihuahua, en donde había unas acequias y terminábamos todos bañándonos en la acequia, y el motivo era tan lindo, y era más lindo festejar nuestro cumpleaños en conjunto que festejarlo el día de nuestro cumpleaños. Pero hasta que no tienes ese entendimiento no vas a poder festejar adecuadamente. Y el día de hoy les quiero enseñar 3 principios de por qué la Pascua es importante y de cuál es la trascendencia de la Pascua, para que ahorita que celebremos la Pascua podamos celebrarla con el entendimiento adecuado y podamos entenderla como una verdadera fiesta. ¿Les parece? Ok. La Pascua, como todos sabemos, se festejó justo antes de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y todos entendemos y todos nos acordamos que de ahí viene el sacrificar al famoso cordero, y que de ahí viene el pintar los dinteles de las puertas, y de que los hijos de los primogénitos de los egipcios se murieron, pero los de los israelitas no. La pregunta es, ¿de dónde viene y por qué tuvo que suceder? ¿Sí? Esto de matar un cordero, de matar un cordero, o sacrificar un cordero para que pagara por algo, ya se había hecho antes. ¿Alguien se acuerda dónde se había hecho antes?
¿Eh? No, esto es pesaje, esto es lo que estamos celebrando. Ah, con Isaac no, mucho antes. Mucho antes. ¿Eh? Con Adán y Eva, cuéntanos, Sofía. No. ¿Cómo? Ok, exactamente. En el Edén, ¿sí? Adán y Eva pecaron. Y a causa de su pecado, ¿sí? Dios mató a los corderos, ¿sí? Derramó su sangre a causa de su pecado. Y dos, los vistió luego cubriéndolos con sus pieles. ¿Qué quiere decir esto? Desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy, la paga del pecado sigue siendo la muerte. Cualquiera que peca merece morir. Pero desde el principio del tiempo, Dios sabía que íbamos a pecar y Dios sabía que alguien iba a tener que morir por nosotros. Eso sucedió en el Edén. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿No? Un poquito más allá. Sí, comieron del fruto, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Querían ser como Dios? Sí. Un poquitito más allá. Cristina, sácalos, demuéstrales a todos y diles, miren, yo sí sé, ¿no? El pecado de Adán y Eva fue ser independientes. Pensaron sin tomar en cuenta a Dios. ¿Sí? La independencia es la raíz de todos los pecados. Dios quiere que seamos dependientes. Y piensen en esto. El día de hoy, todo lo contrario a lo que Dios dice, es lo que nosotros celebramos. Celebramos el Día de la Independencia. ¿Por qué? Antes teníamos un país que sí nos explotaba, pero nos aseguraba muchas cosas, ¿no? A lo mejor no era el esquema ideal, pero hoy celebramos que somos independientes. Ahora celebramos la democracia, el hecho de que cada quien tenga la oportunidad de escoger a quien le gobierne. Cuando Dios nos dijo que nosotros deberíamos depender de Él y que todas las autoridades que están sobre nuestra cabeza son impuestas por Él. Quiere decir, muchas veces empezamos a vivir en nuestras vidas porque así lo sentimos y así lo entendemos. ¿Sí? Por eso nos cae tan gordo cuando nuestra mamá nos dice, por mientras vivas en mi casa. Y dices, ay, cómo quisiera irme de aquí y ser independiente. Yo hice eso como a los 18 años y digo, ay, ¿dónde está mi mamá y sus calditos, no? Cada vez que tengo que recoger mi casa digo, híjole, mano, ¿a qué hora se me ocurrió todo esto, no? Es bien interesante, porque Adán y Eva lo único que hicieron fue independizar su pensamiento y pensar que, ahora sí que como dice el dicho, pensar que lo sabían todo. Y empezaron a subestimar la santidad. La santidad no es el no pecar, la santidad es tener siempre un pensamiento apartado para Dios. Que todo lo que hago, que todo lo que pienso, que todo lo que soy, va dirigido a la persona de Dios. Eso es importantísimo. Y el problema hoy en día de las personas es que normalmente las personas viven vidas independientes y luego regresan a la presencia de Dios. Y luego quieren que Dios les solucione las cosas, pero las personas no quieren, aún estando en la presencia de Dios, no quieren pensar en Él. No quieren pensar como Él y no quieren hacer las cosas como Él. ¿Nunca les ha pasado que han llegado a ese punto donde quisieran salir corriendo y que si se fueran a otra ciudad, empezar de nuevo? ¿Sí? Qué bueno que nunca has pasado por ahí. Pero la mayoría de la gente sí hemos pasado por ahí. Y es eso, quisiéramos olvidarnos de todo lo que tenemos y de todo lo que nos está pasando, cuando Dios nos dice, no, lo único que tienes que hacer es regresar, presentarme tu vida y dejar que yo te explique cada uno de los problemas que tú tienes desde mi punto de vista de Dios. Adán y Eva tenían ganas de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Todo el mundo hubiera tenido ganas de haber sido un árbol muy atractivo. Si el día de hoy conocemos a personas que saben más que nosotros y lo primero que hacemos es tratar de acercarnos a ellas. ¿Les ha pasado, no? Nos pasa todos los días. Conocemos a gente que sabe más y nos acercamos. Imagínense ahora un árbol que está irradiando sabiduría, conocimiento, ¿sí? La capacidad de decidir. Yo estoy seguro que ellos anduvieron muchos años alrededor de ese árbol caminando. Y llega un ser extraño y te dice, ¿a poco crees que te vas a morir porque comiste del árbol del conocimiento del bien y el mal? Es más, a ver, dime, ¿alguna vez has visto a alguien morirse
Y obviamente no, porque nunca nadie ha comido. La naturaleza es obediente. Piensen esto, mire, estaba yo admirando las jacarandas de aquí afuera. Es hermoso. Es la temporada del año que más disfruto en Guadalajara, cuando la ciudad se viste de amarillo y de morado. ¿Sí? Alguien tiene que ir a tocarle en el tronco a la jacaranda y decirle, oye, ya despierta. Es la temporada del año donde tienes que empezar a florecer. ¿Verdad que no? O este es el tiempo de decir, oye, no. La señora, ya me cansé de estar barriendo hojitas. Ya párale. Ya estuvo mi chava. ¿Verdad que la jacaranda no lo hace? La Biblia dice, y me encanta cuando hablamos del Salmo 1, porque dice que somos, cuando nosotros tenemos nuestros pensamientos en santidad, ahora sí que enfocados a Dios, somos como árboles que dan su fruto a su tiempo. Nadie tiene que venir a decirnos que es tiempo de dar fruto y nadie nos tiene que decir que ya basta. Es como la gente que invierte tiempo pensando en si le tiene que dar dinero o no le tiene que dar dinero a la gente que pide en la calle. ¿No? Como, ¿por qué tendríamos que pensarlo? ¿No? Ay, es que a lo mejor se lo va a gastar en el alcohol. ¿Y? Ay, es que a lo mejor es un niño que les explotan. ¿Y? Nosotros no tenemos por qué pensar lo que hay que hacer, nosotros tenemos que dar fruto. Y si nosotros podemos bendecir la vida de alguien, es algo que Dios va a poner en nuestro corazón. Ahora, si voy a ayudar a una persona esporádicamente cada nunca, pues entonces mejor no lo hagamos. Porque cuando un árbol, ¿verdad que un árbol no da un día una manzana y el otro día da un mango? Un árbol da todo un fruto, toda una temporada. Es la identidad. Aquel que es bueno no es bueno de acuerdo al humor y no depende de otros para ser bueno. Aquel que es bueno porque vive en santidad. Aquel que es bueno da frutos porque le es natural. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes creen que Adán y Eva? Ok. Qué feo escriben. No es cierto. ¿Sí? Sí escribe feo, pero bueno. Pero bueno, regresando a donde estábamos. Lo importante aquí es entender que Adán y Eva eran personas que todo el tiempo estaban anhelando, ¿sí? Estaban anhelando no ser como Dios. Sabían que lo único que los diferenciaba de Dios era eso y el árbol de la vida. Había dos árboles que ellos no tocaban. Pero piensen en esto. Pensaron independiente y vivieron las consecuencias de su pensamiento independiente. Y esto es bien importante. Es que todas las cosas pasan por algo, René. No, las cosas no pasan por algo. Me encanta cuando ponen en Facebook, ¿no? Todas las cosas pasan por algo. Por brutos, por ejemplo. ¿No? Les digo, pues sí. ¿No? Si tú vives en pecado, vas a tener las consecuencias del pecado. Si tú eres necio y insistes en tener en tener una razón de por qué hacer las cosas, por supuesto. Y eso es algo que les pasa a la gente todo el tiempo. Su pensamiento independiente, ¿sí?, lo hace dependiente de otras cosas, porque Dios nos creó dependientes. Dios nos dio una naturaleza dependiente y eso es maravilloso. El problema es que siempre vamos a depender de algo. Hace unos días en la clase de matrimonios estábamos platicando acerca de esto. Y les decía, es que es muy importante. Toda la gente tiene una justificación de por qué es como es. ¿Sí? Y entonces hay gente que, estábamos platicando Rosy y yo, me voy a tomar tu ejemplo, pero es que era muy bueno. Estábamos platicando acerca de tomar agua y me dice, es que para mí tomar 3 litros de agua es mucho. Y le digo, bueno, entonces toma 3 litros de líquido. Y entonces se me ocurre a mí decirle, bueno, es que te voy a dar un tip. Si tú tomas agua fría, el agua fría es más ligera, es más delgada y es más fácil de tomar. Y entonces sale y me dice así, en el tono de Rosy, pues claro, porque mira, yo soy y en mi familia y nosotros. Y le dije, no sea payasa. Todos somos iguales y a todos nos encanta el agua fría. El problema es que si tú le pones una excusa y una explicación y una razón de por qué es así, vas a depender de eso. Y Dios nos hizo todos igualitos. No existe un gen que te haga diferente. ¿Sí? No existe. Gracias a Dios. Pero tú decides vivir diferente y empiezas a depender de esa razón para ser de esa manera. Hay personas, ¿sí?,
Hay personas que deciden vivir, ¿sí?, sometidas, ¿sí?, en el mal sentido de la palabra, a sus maridos, ¿sí?, porque la otra persona es de una manera y dices, no, espérame, la otra persona ya era así cuando era tu novio y la otra persona ya era así cuando te conquistó. Tú un día decidiste darle una excusa a tu actividad y ser como eres, ¿no? Ser como eres. El día que nosotros decidimos, gracias a Leti, ir a la casa hogar, nosotros decidimos en aquel entonces enseñarles a los niños de la casa hogar que no eran diferentes de nosotros, y el hecho de que no hayan nacido en una casa normal no tenía nada que ver. Y miren, aquí tenemos un buen fruto. Tenemos a Alfredo, que le hemos demostrado que lo amamos y que no necesita un papá y no necesita una mamá para hacerlo. Vemos muchos que estamos al pendientes de él. Y ustedes no me dejarán mentir que hemos estado orando por él y que hemos estado mencionándolo aquí, ¿o no? Tiene una familia y ojalá tuviéramos nosotros tanta gente que nos amara en nuestra familia cercana, digo, porque nos amamos nosotros. Pero si él va a tener una mala vida a causa de todas las cosas que no tuvo, ¿quién se perdió de la buena vida? ¿Nosotros, Dios o él? Él, ¿no? Yo se lo digo a Alfredo, tú puedes escoger lo que hagas. El día que tú te decidas, siempre vas a tener un trabajo conmigo. ¿Por qué? Porque lo amo. No va a tener el mejor trabajo ni el mejor pagado, pero siempre va a tener un trabajo. ¿De quién es la decisión? ¿No? Pero siempre tratamos de vivir en independencia de lo que Dios dijo de nosotros y en dependencia de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros aseguramos. Y ese es el problema. Y esto fue lo que les pasó a los israelitas. Los israelitas estaban en la época en donde había 7 años de sequía sobre la tierra. Dios había predicho que íbamos a tener 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Y en el tiempo de las vacas flacas, Dios pone a uno de los hijos de Jacob como segundo a bordo en el imperio de Egipto, no en el reino, en el imperio de Egipto, porque gobernaban el mundo en ese entonces. Y les dieron la capacidad de guardar tanto grano que no solamente les alcanzaba para ellos, sino para venderles a todos los pueblos circunvecinos. Y en la época en la que todos los pueblos de la tierra tenían hambre, el faraón, por amor a José, dice, tráete a tu familia. En la tierra donde más agua haya, ahí los vamos a sentar. En la tierra donde haya ganado, ahí los vamos a sentar. En la tierra donde haya abundancia, ahí los vamos a sentar. Van a ser más importantes que los egipcios mismos. Dios dijo, mi pueblo son VIP. ¿Sí? El problema que les pasó a los egipcios es que cuando entraron a Egipto y empezaron a ver el favor que el faraón tenía con ellos, se empezaron a relacionar más con el faraón que con el Dios que le ordenó al faraón que les diera lo que le iban a dar. Y uno se hace esclavo de quien más teme. ¿Sí? Uno se vuelve esclavo de quien más teme. Y el temor viene de lo conocido. El miedo viene de lo desconocido y el temor viene de lo conocido. Por eso dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Uno es sabio cuando teme a Dios, porque sabe lo que Dios va a hacer, porque conoce a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Los israelitas empezaron a temerle más al faraón que a Dios. Y como vieron que el faraón era medio voluble, y vieron que el faraón era medio gacho, y vieron que el faraón esto y lo otro, empezaron a creerle más al faraón que a Dios. Pero Dios los había metido como VIPs. Y nunca se dieron cuenta cuando pasaron de ser invitados especiales y con privilegios a ser esclavos y hacedores de ladrillos para erigir templos para dioses falsos. Terminaron sirviendo al que servía el Dios, el faraón de Egipto. Y eso nos pasa. Hay veces que la gente no tiene fe. ¿Sí? El otro día estaba platicando con Lidia. Oiga, Lidia, es que estoy llorando porque fíjese que estoy muy animado. No, pastor, yo tengo 9 años batallando con esto. Pues no, ¿no? Ah, bueno, pues entonces usted sígale por ahí, pues, ¿no? Yo sigo orando por lo que yo sé de Dios, ¿no? Porque a mí me encanta
que Lidia y su familia están aquí porque Dios los trajo, porque yo ni los conocía, ¿verdad que no nos conocíamos? Y ahora hasta Alejandra está aquí, y digo, ¿por qué? Porque Dios la trajo. Shinuel, ¿cuánto tiempo? 2 años tenía yo detrás de ti, ¿verdad? Y un día, Dios lo trajo, y flojito y cooperando. Yo dije, ¿por qué Dios me habría de haber acercado al corazón de sus papás? Porque amo a sus papás de una manera como no lo puedo explicar. Y cuando Shinuel decidió venirse a Cancún, yo empecé a orar por él como nunca. E incluso lo traté de llevar a que viviera conmigo y no se dejó. ¿Sí? Y dije, pero va a haber un día en el que va a estar y donde lo voy a poder estar cuidando y donde voy a poder estar al pendiente, porque se lo debo a sus papás, porque Dios no me hubiera puesto en un lugar de X. Pero si yo lo que sé es que digo, ay no, el Shinuel es bien payaso y no quiere nada conmigo, pues, ¿no? Yo le creo a Dios. Nosotros somos una iglesia. Y nos llamamos Palabra Viva no porque yo haya escogido el nombre, ni porque sea yo un muy buen predicador, porque no lo soy, sino porque Dios ha decidido que todo lo que se hable en esta casa va a generar vida en ustedes y en mí. ¡Punto! Que hoy no me gustó la prédica, no me importa. Aunque no te guste, Dios ya dijo que va a generar vida en ti. Pero creemos por fe, o vivimos por fe, o por lo que vemos, ¿no? Ahí está. El otro día se acercó José Manuel conmigo y me dijo, René, tengo muchos años tratando de bajar de peso. Le dije, bueno, pues vamos a dejar de ver el hecho de que estás gordo, vamos a ver el hecho de dónde quiere Dios que llegues. Y tengo la libertad de hablarlo porque yo vengo de donde mismo que José Manuel. Yo también bajé. Muchos de ustedes me conocieron todavía pesando 122 kilos. ¿Sí? Pero era más importante lo que Dios había dicho acerca de mi condición que la realidad que yo veía. ¿No? Yo el día de hoy digo, somos una iglesia y me encanta que este salón todavía no lo llenamos, pero me encanta que el Señor ya nos mudó a este lugar y que ya una vez puso 140 sillas y las 140 sillas se llenaron y no sobró y no faltó ninguna. Un día vino una familia, se acercó conmigo y dijo, necesitamos alguien que venga a cuidar a los niños. Yo decía, pues sí, el Señor va a traer a alguien, yo no voy a buscar ni obligar a nadie. Y un día Diana se acercó solita y dijo, pastor, a mí me interesa. Ahora tenemos a Tania que solita ni siquiera me pidió permiso y anda cuidando niños. ¿Sí? Pero todo depende. Si yo me caso con los problemas de cada uno de ustedes, voy a terminar gobernado por los problemas de ustedes. Y si yo le creo a Rosy, ¿sí?, todas las cosas que ella sabe acerca de su familia allá en Mérida, pues me voy a hacer yucateco, ¿no? Pero yo dije a Rosy, no, todas las personas podemos hacer exactamente lo mismo, porque Dios nos creó igual, nos creó a su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza. El día de hoy impusimos manos sobre todas las personas a las que estamos celebrando que estén aquí, a las personas que tienen un problema y a las personas que sabemos que van a llegar a donde tienen que llegar. Y yo no sé ustedes si les ha tocado a ustedes sanar gente, a mí sí, pero yo digo, si yo puedo, ustedes pueden, porque ustedes están bajo mi cobertura, ustedes están bajo mi autoridad. Entonces yo puedo, ustedes pueden por automático, porque eso es lo que dice la Biblia, eso es un principio. Entonces tenemos que entender que el primer principio de la Pascua es, la Pascua se hizo necesaria a causa de que los israelitas se independizaron de Dios y se hicieron dependientes de un faraón al que conocían más que a su Dios. Y en dos ocasiones en la Biblia, Dios guardó silencio. ¿Saben cuántos años? 400 años. Las 2 veces que las personas se independizaron de Dios, Dios guardó silencio 400 años y dijo, voy a ver cuánto tiempo pasa hasta que me extrañen. Y después de 400 años, hubo un israelita que se acordó y dijo, había un Dios que nos hacía vivir en abundancia. Había un Dios el que nos entregó una tierra de pecado y nos hizo vivir gobernando sobre ella y nos hizo entrar como invitados especiales. Y empezaron a clamar a ese Dios. Entonces esto quiere decir, nosotros tenemos que pasar por la Pascua de vez en cuando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay partes de nuestra vida en donde nunca hemos invitado a Dios. Hay partes de nuestra vida en donde nunca hemos invitado a Dios.
Porque la llenamos de culpa, porque sabemos que está mal, ¿sí? Pero nunca invitamos a Dios. ¿Ustedes creen que los israelitas no sentían culpa cuando estaban haciendo ladrillos de adobe? Pero decían, es que nos alejamos de nuestro Dios y merecemos eso y más. Está como si les platiqué de la señora, que hay una señora que vive muy enferma y que ha declarado que ella vive enferma porque ella fue diseñada para ayudarle a sufrir a Jesús. ¿No? Y yo decía, qué ganas de mortificarse, ¿no? Es que eso es lo que merezco, ¿no? Hay gente, por ejemplo, hay mucha gente que le digo, hay cosas que son bien interesantes. Yo soy una de las personas que soy un fanático de la amistad. Me gusta la amistad, me gusta tener amigos. Y a las personas a las que amo, estoy al pendiente de ellos, ¿sí? Y se los hago notar de una o de otra manera, se los hago notar. No siempre les doy gusto, Leti, pero siempre estoy al pendiente, ¿sí? Y se los hago notar en el sentido de que sepan que estoy ahí, porque gracias a Dios tengo muchos amigos. Yo no entiendo cómo la gente no puede tener muchos amigos. Esa gente que dice, conocidos muchos, pero amigos contados con los dedos de la mano, pues le digo, pues tendría que tener dedos y pelos en la mano para poderlos contar a todos, ¿no? Porque son muchos, gracias a Dios. Pero no puedo atenderlos a todos, pero sí los puedo amar. Pero hay personas con las que llega un punto en mi vida, y tengo que ser muy honesto, en los que decido dejar de ser amigo de esa persona, ¿sí? Pero no es porque deje de ser su amigo y le diga, fuchi, ya no te quiero, ahora eres malo. No. El que yo deje de ser amigo de una persona quiere decir que voy a dejar de tener contacto y que voy a dejar de estarme esforzando por hacer algo que no va a suceder, ¿sí? Tengo un muy querido amigo, yo lo amo, ¿sí? Y siempre me dice, amigo, tenemos que vernos. Ándale, pues vamos a vernos. Sí, nos vemos tal día. Órale, pues sí, nos vemos. Ya ni lo agendo, ¿no? O sea, yo ya sé que ese día, una hora antes, me va a hablar y me va a cancelar, ¿no? Punto. Y después de 2 años y medio de no vernos, hubo un día que le tuve que decir, le dije, ¿sabes qué? Quiero nada más comentarte, participarte e informarte, para después de la micha, ¿verdad? Que ya no somos amigos. Porque ya perdí el interés en tu amistad, aunque te amo y celebro en Facebook todo lo que pasa en tu casa. Le dije, ya no quiero ser tu amigo, ya no quiero esforzarme y pasar más tiempo ahí, porque no tenemos un problema. Me encantan los amigos con los que tengo problemas porque tengo que orar el doble, pero simplemente nos distanciamos al grado de hacernos conocidos. Y no sé si esté bien, pero al menos es lo más honesto que he logrado hacer. Decir a una persona, a partir de hoy no somos amigos, te guardo con un gran cariño en mi corazón, pero ya no me voy a esforzar por algo que tú no quieres que suceda, ¿no? Porque por mi lado no ha dejado de ser, ¿sí? Hay cosas que tenemos que tener esa conciencia y esa honestidad de hacer, ¿sí? Porque también luego pasa que la gente habla con culpa. Hay gente que luego cuando se dan cuenta que ya no somos amigos, de repente me dicen, yo sé que merezco que me trates mal. Cálmate, si no somos telenovela Televisa, o sea, hello. Tú no mereces nada, yo no te voy a tratar mal. Simplemente te estoy diciendo que ya no somos amigos porque ya no tenemos nada en común. Tu vida y la mía se alejaron tanto que no tiene ningún sentido, punto. Pero no te tires al drama. Pero esto luego causa culpa. ¿Y saben qué? Hay personas que han dejado de ser amigos de Dios en muchos aspectos de su vida. Y de repente se dan cuenta porque necesitan algo de Dios y quieren venir a pedirle al amigo, ¿no? Algo. Y entonces llegan con la culpa. ¿Pero saben de quién es la culpa? Del diablo. Porque si Dios nos perdonó de todo, aún el habernos alejado de Él, también lo perdonó. Lo que tenemos que entender es que no podemos vivir. Tenemos que entender que no podemos vivir independientes, tenemos que vivir dependientes y tenemos que reconocer de qué dependemos ahora que hemos dejado de depender de Dios. Hay gente que le encanta vivir dependiendo de la amargura. Hay gente que siempre tiene un pretexto para estar mal con alguien y ser víctima de alguien, ¿no? Hay gente que le fascina vivir de esa manera y su dependencia tiene que ver con ese sentimiento. Ay, pero mira, fulanita, después de todo lo que yo he hecho por ella y cuántas tiempos, y mira, y el día que su mamá se enfermó, pues si no lo hiciste con amor, entonces no lo hagas, porque si se lo vas a estar echando en cara, ¿no? Dice 1 Corintios 13 que el amor no lleva un recuento de las ofensas recibidas. Entonces, si tienes capacidad de contar cosas que hiciste o cosas que te hicieron, quiere decir que no lo amas, ¿no?
Y hay personas que llegan a la presencia de Dios con culpa y pretenden que eso se refleje en una relación entre esa persona y Dios, y no es así. El que llega con culpa delante de Dios no conoce a Dios, porque Dios es todopoderoso, es todo misericordioso y es lleno de gracia para con nosotros. Quiere decir, en el momento que decidimos reconocer que nos alejamos, nos podemos acercar en ese momento sin llenar ningún requisito, porque Él llenó los requisitos en la cruz por nosotros. Pero como estamos acostumbrados a pensar independiente, y cuando le digas, hay como la gente que, a mí me fascina la gente que pasa su tiempo pensando si hay diferentes niveles de pecado. Y le digo, idiotas, pues la Biblia nos dice que para Dios es igual un mentiroso que un asesino. Todo el pecado merece muerte. Si vas a pasar tiempo pensando en el pecado, entonces ¿para qué quieres a Dios? ¿No? ¿Para qué le pones escalafones para ver si tú eres más pecador que el otro? A ver a quién les toca quemarse en el infierno, a quién primero, a quién después. Pues no, ¿verdad? Ahí le metes el pie a ver si te quemas, ¿no? Pues no. Esa es la gente que nunca se encuentra con Dios. Hay gente que vive independiente de Dios y por eso no alcanza, y por eso Dios deja de hablarles. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer en qué áreas de nuestras vidas somos independientes. ¿Sí? Es que tú no conoces a mi marido es mujeriego y es... No, pues es que tú conoces más a tu marido que a Dios. Con la pena. ¿No? Ay, yo no sé de dónde me salieron estos chamacos tan vagos. Mira, hacen y esto y esto y esto. Y en mi casa nunca fuimos así. Digo, sí, es que conoces más a tus hijos que a Dios y al resto de tu familia, porque todos eran igual de vagos. Tus hijos no lo aprendieron solitos. ¿No? Punto. Con la pena. Es que tú no sabes, René, todos en mi familia padecemos de cáncer de algo. Ah, pues síganle y muéranse, ¿no? ¿Qué gusto tienen por morirse y por enfermarse? ¿Conoces más a la enfermedad que gobierna tu familia que a Dios? Por eso vives en Egipto y por eso te la vives haciendo adobes. Por eso siempre batallas. ¿Nunca les ha pasado a esa gente que tiene tanta experiencia en las enfermedades y que saben de dónde vienen y qué se tienen que tomar? ¿No? Ay, mira que fue cuando se ríen así, ¿verdad? ¿Sí? Las hermanas Remedios, todos tenemos una hermana Remedios, ¿no? En nuestra familia, de alguien que siempre sabe qué hacer. Dices, oye, si Dios vino y me sanó, ¿cuándo me voy a volver a enfermar de eso que Dios me sanó? Nunca, porque Dios es eterno y todo lo que Dios hizo es eterno. ¿Por qué siempre, ahí viene la temporada de fulana cosa y ahí van otra vez al doctor, ¿no? Por todas aquellas, ¿cómo es aquel que hace todo con los asientos de agua? Me encanta, ¿no? Tiene un doctor que todo lo cura con asientos de agua y les digo, pues sí, que me dan bien refrescados, ¿no? ¿Sí? Pero el chiste es eso, porque muchos médicos, yo la verdad respeto mucho a este doctor, me da mucha risa que les daba años de asiento, pero la verdad lo respeto mucho. No, sí, ¿verdad que yo las animo a ir con, ¿cómo se llama? Fernando. ¿Sí? Vayan con Fernando, es muy bueno, la verdad es que sí es muy bueno. En serio sí es bueno, ¿eh? Sí, con asientos de... Bueno, es que yo no sabía... Imagínense, baños de asiento con agua, con hielo, ¿quién no se compone del puro miedo? ¿No? Es más, ese debe ser como Dios te cura la primera y para siempre, porque nomás de volver a pensar, a sentarte ahí, dices, no, ya se me quitó. Es como las inyecciones, pero más feo, ¿no? Pero es bien chistoso, porque yo aprendí de esto. Fernando es también homeópata, y una de las cosas que yo aprendí cuando empecé a escuchar de este hombre y de amigas muy, muy cercanas que tengo que son homeópatas, la homeopatía te sana de cosas que nunca más te vas a volver a enfermar, porque te sana un sentimiento y te ayuda a enfocar ese sentimiento por medio de una reacción química para que nunca más vuelvas a pasar por ahí. Bueno, pues Dios hace lo mismo, pero hay gente que está tan casada con la enfermedad y está tan casada con los problemas que nunca van a salir de ahí. Y eso era lo que les pasó a los egipcios por 400 años. ¿Quién le impedía a un egipcio a mitad de la noche salir caminando e irse? Nadie. Miren, ahí está, y me encanta porque hay tantas historias verdaderas. Está la película esta de La vida es bella, ¿no? Ahí está este padre que decidió hacerle un mundo único a su hijo en medio de un campo de concentración, y en vez de sufrir la esclavitud de los nazis, dedicó su vida a servir a su hijo. ¡Wow! ¿Quién se lo impidió? Nadie. Y se aseguró de que todo pasara como tenía que pasar, ¿no?
¿Por qué? Porque conocía su responsabilidad. Esa es otra. El que conoce a Dios conoce su responsabilidad. Conoce el hecho de que no es una opción el congregarse los domingos. El que es un hijo de Dios se congrega porque se congrega aquí en esta iglesia o en la que quieras. Ay, es que el pastor me habló feo. Pues, pobre del pastor. Pero tú vas porque te congregas porque tu relación es con Dios, no con las personas. ¿Sí? Y los israelitas vivieron 400 años víctimas de lo que pensaban, de lo que sabían y de lo que sentían. ¿Sí? Principio número 1, independencia. Independencia de pensamiento, independencia de sentimiento, independencia de opinión. Gracias a Dios, Dios nos hizo tan inteligentes que lo único que no tenemos que hacer, ¿saben qué es? Opinar. Contra la Biblia no hay nada que podamos hacer. ¿Ok? Número 2. Y este principio me fascina y esto es algo que tienen que grabarse, por favor. ¿Cómo andamos de tiempo? Uy, ya vamos pasados. El principio de la muerte. Bien dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Pero Adán y Eva fueron una generación nueva. Estos fueron los primeros hombres que tenían que, a diferencia de todos los demás seres sobre la tierra, ¿no? El aliento de Dios. ¿Sí? Todo lo más Dios dijo que fuera y los hizo. Y Dios a estos los agarró y tomó barro, los formó y les dio aliento. Segundo, les dio identidad y les dio dependencia el uno del otro. Lo veíamos el otro día que predicamos acerca de la mujer, ¿se acuerdan? La mujer fue sacada del costado del hombre para que el hombre la cubriera y la protegiera. ¿Qué dijo? El hombre depende de Dios y la mujer depende del hombre. ¿Sí? Por eso dice después, y eso lo dice en el libro de Efesios, la cabeza de la mujer es el varón y la cabeza del varón es Cristo. ¿Sí? Nos formó en un esquema dependiente. Y entonces, ¿qué pasó? Llega Eva y peca. Y cuando Eva pecó, ¿qué le pasó? Murió espiritualmente, murió en espíritu. Pero luego Adán entendió una cosa. Dijo, esta si se me muere de veras para la eternidad. Esta mujer necesita un salvador. ¿Y qué hizo Adán? Fue y tomó el fruto y comió también para poderla llevar y cuidar hasta donde ella tuviera que estar. En su pensamiento no consultó a Dios, pero entendió su naturaleza. Y dijo, Eva depende de mí. ¿Sí? Eva depende de mí. Y él fue y la rescató, él se hizo su salvador. Él fue su Jesús, él fue su Cristo. Fue detrás de ella y la salvó. Cuando los dos se vieron muertos en espíritu, vino el Padre y los encontró desnudos y les dijo, no hay nada que pueda yo hacer por ustedes porque ustedes decidieron vivir independientemente de mí. Pero no van a morir en la eternidad. Y voy a matar un par de animales para que ellos paguen por su pecado. Y mató 2 ovejas. ¿Sí? Cuando los israelitas decidieron ir a meterse a Egipto, se independizaron de Dios y vivieron igual que Adán y Eva, desnudos. Y vino Dios y mató, ahora no un par, sino un montón de ovejas para que pagaran por el pecado de la independencia de Adán y Eva. Y la muerte pasó por todas las familias, menos por las familias que habían sido obedientes y que habían regresado a la dependencia de Dios. Y esto es muy importante que lo entiendas, porque esto es algo que vamos a celebrar en un momento. Cuando tú eres un hijo de Dios, lo único que no va a pasar por tu vida es la muerte. Y esto es para todas aquellas personas que dicen, no, es que tengo que tocar fondo para poderme levantar. Eso es una estupidez. Eso es para quienes no conocen a Cristo. Tú nunca más vas a tener que pasar muerte. Tú nunca más vas a pasar soledad. Tú nunca más vas a pasar por nada, porque Dios ya vino y pagó, mandó al Cordero inmolado, traducción, a.k.a. Jesús. Y Él pasó por la muerte para que tú nunca más pases por la quiebra, para que nunca más pases por el divorcio, para que nunca más pases por el fracaso, para que nunca más te corran de tu trabajo, para que nunca más te quedes sin dinero y para que nunca más te vean la cara. Porque Él ya pagó el precio de tu derrota. ¿Sí?
Y esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Porque si tú sientes que tienes que caer para poder merecer la misericordia de Dios, te aviso, estamos viviendo en la época de la gracia. Y la gracia nos dice que vamos a recibir todo lo que no merecemos. Nos brincamos la muerte. Y el día de hoy, nosotros podemos vivir en éxito en todo lo que decidamos hacer. En todo. Que si no tienes papás, tienes una familia que te ama. Que si las dietas no funcionaron, tienes una familia que te ama. Y tienes un Dios que te va a esforzar, porque eso es lo que nos enseñó, que Él nos esfuerza. Que si tu familia no está donde tú quieres, Dios la va a traer. De eso se trata, que no te has casado, Dios te va a dar un marido en el momento que decidas. Te va a dar una esposa en el momento que decidas. Pero nunca más vas a pasar un momento de fracaso. Porque la muerte te pasa de largo y eso es lo que celebramos en la fiesta de la Pascua. El que nunca más vamos a fracasar. Cuando llegaron Marco y Tabata a la iglesia, Tabata me decía, yo estoy acostumbrada a que los pastores me fallen. Y le dije, uy, pues bienvenida, porque aquí hay uno que falla mucho. Pero la que va a cambiar eres tú, porque nunca más vas a tener que ser herida por un pastor. Porque vienes a tener una relación con tu Dios, no con el pastor. El pastor es el bruto que está al frente de todo esto. Pero la relación, la intimidad, los milagros y el efecto de lo que pasa todos los días es contigo, no con el pastor. ¿Alguien se acuerda de cómo se llamaba la columna de humo y de fuego que iba delante de los israelitas en el desierto? Claro que nadie se acuerda, porque no era importante, es así como el pastor. ¿Sí? La columna nomás les decía por dónde y el pastor también nomás les dice por dónde, pero los milagros pasaban en el campamento, los milagros pasaban en la madrugada, cuando caía el maná del cielo y todo el mundo se acuerda del nombre del maná, todo el mundo se acuerda de la piedra donde brotó el agua, pero nadie se acuerda de la columna. Hoy no queremos a la columna porque nos trajo por camino empedrado. ¿No? Pues no. La Pascua significa que nunca más habrá muerte en nosotros. Hemos sido fortalecidos en nuestro corazón al grado que nunca más nos van a herir, al grado que nunca más nos van a poder ofender, al grado que siempre vamos a tener una segunda mejilla para dar y que vamos a tener las fuerzas para caminar una segunda milla. Porque dice la Biblia y dice nuestra naturaleza que es más bienaventurado el dar que el recibir, y el que no da no es hijo de Dios. ¡Punto! Y hay veces que hay que dar hasta paciencia y tolerancia con mucha gente, ¿sí? Pero siempre sabiendo que van a llegar a un lugar. Hoy vamos a celebrar eso, que nunca más vamos a sufrir de nada. ¿Por qué habríamos de sufrir? El otro día me lo dijo Pablo, puedo platicar de tu ejemplo del trabajo, ¿verdad? El otro día me habló Pablo y me dijo, oye René, necesito un consejo. Fíjate que en mi empresa me acaban de decir que va a haber un recorte y me están dando a escoger entre, voy a ponerlo un poquito rápido, pero me están dando de escoger entre que si me corren a mí o corren a mi jefe, ¿qué hago? Le digo, pues que te corran a ti, Pablo, ¿no? Porque te van a liquidar al 100 y luego pues de eso tienes que dar el diezmo y pues entonces nos conviene, ¿no? Y entonces decía, aquí hay un motivo de Pascua, imagínate nada más. Normalmente, ¿a quién le darían la opción de escoger a quién correrían? ¿Al subordinado o al jefe? ¡Al jefe! Y dije, este es un hombre que nunca más va a obtener muerte en su vida porque le dieron la oportunidad, la autoridad, la potestad de decidir sobre la vida de su autoridad. Y después, nada más le ayudé, como su pastor, a tomar una decisión con sabiduría y con justicia, ¿o no, Pablo? Y le dije, ten cuidado de esto, no hables de esto, cuida tu corazón de esto, pero quédate con chamba. De que llore en tu casa, que llore en la casa de tu jefe, pues vamos a hacer a tu jefe cristiano y que dé el diezmo, ¿no? A él le toca más. No es cierto, ¿no? No vayan a decir que yo, porque ustedes saben que nunca hemos sido así aquí en esta iglesia, ¿eh? No es que luego quedan en el video y dicen, no, ese pastor nomás está viendo a ver quién le da. No, para nada, ¿no? Pero es importante. Y cuando entendí eso dije, Pablo ha pasado por una Pascua increíble, porque ha encontrado que jamás va a pasar por muerte en su vida. Ha entendido que este principio se ha establecido en él. ¿Ok?
Principio número 2 de la Pascua. La muerte nunca va a volver a pasar por tu casa. Si decides regresar a la dependencia de tu Dios. Esa es la condición. Acuérdense que todas las promesas, todas las profecías y todo lo que viene en la Biblia siempre tiene una condición. Y la condición es la dependencia y la santidad, que son lo mismo. Principio número 3. Y este es un principio que se llama principio de identidad y restauración. ¿Sí? Cuando Dios sacó a Adán y a Eva del Edén, no los sacó porque estaba enojado con ellos y les dijo, ¡fuchi, pecadores, vámonos! No, Dios los había regresado a su estado natural porque ya alguien había pagado por su pecado. Por eso estamos celebrando la Pascua. Ya las ovejas habían pagado por el pecado de Adán y Eva. Adán y Eva habían sido restaurados ahora sí que a la condición, a la imagen y con la capacidad de expresar la naturaleza de Dios. Lo único que pasó es que habían perdido su lugar en el Edén, pero no en el corazón de Dios. Y ahora, habiéndolos regresado a lo mejor que podían ser, porque en esa condición los bajó, los sacó y les dijo, ahora sí, vámonos allá afuera y brillen. Y les dio 5 instrucciones. ¿Se acuerdan de las 5 instrucciones? A ver, Pablo. Empecemos por el primero. Fructifiquen, multiplíquense, tengan hijos y llenen la tierra, sojúzguenla y gobiernenla. Y les dijo, ahora que los volví a hacer a mi imagen y semejanza, ahora sean todo lo que pueden ser allá afuera. ¿Por qué? Porque ya son libres de pecado. Cuando son libres de pecado son otra vez a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Sí? Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, todavía 5 minutos antes de salir les dijo, espérense, no se pueden ir. Porque cuando ustedes entraron a Egipto, ¿qué hicieron? Ustedes entraron como VIPs, como invitados especiales. Y ahorita tienen un problema. Ustedes y la Chupito son como que lo mismo, se ven igual de fregados. Y les dijo, no. Y dijo, vayan con las egipcias y pídanle sus vestidos, pídanle sus calzados, pídanle las telas y pídanle sus joyas, porque los voy a sacar aquí igual que los metí como hijos especiales e importantes del reino de los cielos. Y el problema es que nosotros tenemos un problema de identidad. Llegamos, pecamos, pedimos perdón y luego queremos empezar de cero porque, ay, es que yo fui tan malo. Y esto le pasa mucho con el respeto que se merecen a los alcohólicos, ¿no? ¿Nunca han visto a los alcohólicos sin identidad? No, hermano, es que yo antes era bien malo. No, tenía mis viejas de montón, así. No, me echaba las caguadas de gilo. Y no. ¿Sabe que era muy bueno con la zurda? Mire, les daba así, todas se caían. ¿Y quién es usted ahora? No, hermano, pero Dios me salvó. Ah, sí. Porque antes era yo bien mujeriego, viera cómo era yo. ¿No? Y no tienen nada que decir de ellos mismos ahora. ¿No? Yo conocí una señora cristiana Ajá. que está por la casa. Me cuenta que va a una iglesia. Ajá. Y que el pastor era, o sea, que su testimonio que da es que él era drogadicto, alcohólico, golpeador de su mujer, y que un día iba a matar a la mujer. Y que ese día Dios lo cambió y ahora dejó de ser dealer y de ser drogadicto y ahora es pastor. Así es. La pregunta es, yo les puedo contar mi pasado y les puedo platicar en serio. Se sorprenderían de todas las cosas que he hecho. Me la pasé bien divertido en mi pecado. ¿Sí? Pero lo importante no es eso. Lo importante es que el día de hoy tengo mucho que dar. Y eso es lo importante. He aprendido a ser una persona que sabe escuchar. He sido una persona que yo luego me sorprendo cuando doy consejos porque digo, ay, quién sabe dónde salió esto, porque nomás Dios podría haberlo dicho. Soy una persona que ha aprendido a ser paciente y he aprendido a ser una persona amorosa. Y eso cuenta. ¿A quién le importa mi pecado? ¿Para qué voy a estar yo hablando del pecado si del que tengo que hablar es de Dios? De eso se trata. Porque el día que Dios me perdonó, ese día, y yo me acuerdo perfecto, yo tenía 11 años de edad. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, yo tenía 11 años de edad. A los 3 días de haber recibido a Cristo en mi corazón, levanté al primer enfermo y lo sané de lupus.
¿Por qué? Porque era mi naturaleza. Desde ese día hasta el día de hoy he sanado más de 1,600 personas. SIDA, cáncer, lupus, gripas, hepatitis, diabetes, qué sé yo. Y cada vez que lo hago, lo único que hago es que regreso a mi naturaleza original, porque Dios lavó todos mis pecados, y cada vez que yo tengo esa conciencia, regreso al estado en el que Dios me formó. ¿Sí? Imagínense nada más, les he platicado muchas veces el testimonio de cuando levanté a mi primer muerto, ¿no? El día de la boda de mi hermano. Y yo iba renegándole, decía, Señor, yo no me quiero subir a la ambulancia. Yo no me quiero subir a la ambulancia, yo quiero ir a la boda de mi hermano. Y me dice, ¿te subes? Pero cuando entendí que era Dios el que me hablaba, y cuando decidí obedecer, en ese momento se cumplió la condición y fui objeto de la sangre de Cristo. No tuve que hacer un acto de yo pecador y no. Y en ese momento oré por el enfermo, por el Señor, y sanó, y revivió y recibió a Cristo. Y después el Señor me dijo, ahora sí, tócalo porque va a morir. Y en ese momento lo toqué y murió. Y en ese momento toda su familia fue salva. Pero no fue por nada que yo hice, sino por la conciencia de quién Dios me hizo. ¿Sabe? Entonces tenemos que entender que si vamos a celebrar la Pascua, número 1, la Pascua es por motivo de nuestra independencia. Número 2, la Pascua es la celebración de que nunca más vamos a tener muerte en nuestras vidas. Y número 3, es la celebración de que el hecho de que Jesús haya muerto por nosotros nos restituye a nuestro lugar original de privilegio y con la autoridad del reino de los cielos. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Sí? Ahora sí tenemos un motivo para celebrar. Ahora es diferente que decir, ay, vamos a ver una fiesta de los judíos, y quién sabe por qué la celebraremos, porque eso es del Antiguo Testamento. No, no es del Antiguo Testamento. Desde el Edén, la persona de Jesús está ejemplificada en el sacrificio. Y en la Pascua fue cuando el pueblo cambió de identidad. Ay, güey, ya voy a terminar. Ah, ¿no me estás apurando? Ah, ok, muy bien. Sí, es que luego pienso que me están presionando. Ahora, el día de hoy vamos a hacer, dentro de todas las cosas rituales, porque Tabata y Marcos se dieron mucho a la tarea, hicieron muchas cosas que íbamos a celebrar, pero cuando entendí el principio, y ayer cuando lo estaba compartiendo con el gobierno de la iglesia, Dios me lo dejó más claro. Vamos a hacer 2 cosas muy importantes que vamos a celebrar el día de hoy. Y quiero que les quede muy claro, no vamos a comer carne asada. ¿Sí? No es una fiesta de salir y convivir. Tampoco es una fiesta religiosa para que pongamos jetas largas. El día de hoy vamos a comer 2 cosas. La Biblia nos enseñó que tenemos que comer carne de cordero. Y esa carne de cordero tiene una condición muy especial. Número 1, es carne sin grasa. Porque la grasa es lo más fino del animal. Y esa grasa se quema como olor fragante a Dios. Por eso nosotros no comemos de la grasa de ninguna carne. Número 2, comemos carne sin sangre. Porque la sangre es la vida. Y nosotros no hemos sido llamados a tomar la vida de nadie. Para aquellos que les gusta la carne casi caminando en el plato, se los puedo decir con todo gusto. ¿Saben qué? No es pecado, es completamente aborrecible delante de los ojos del Señor. Ustedes pueden pedir una carne no bien cocida, pero tiene que estar previamente bien escurrida. No tiene que tener ni una gota de sangre, porque de la sangre mana la vida. Y el que ama a Dios se puede aguantar el lujito de comerse su carne casi viva. El día de hoy vamos a comer carne bien cocinada. Está bien cocinada, ¿verdad? Sí. Es bien importante. Número 3. Todo lo que no nos comamos el día de hoy, lo vamos a quemar. El Señor nos dijo, de aquello que pagó por tu vida, no habrá nada que se haga carroña. Todo lo que no nos comamos se va a quemar y se va a enviar como un sacrificio a Dios. Comemos la carne del cordero porque es la conciencia que hacemos de que hubo alguien que tuvo que pagar por nuestro pecado. Y el día de hoy es solamente simbólico porque Jesús pagó por nuestro pecado. Pero el decir que Jesús me ama y el que Jesús pagó mi pecado sin la conciencia de, no tiene efecto. Por eso el día de hoy vamos a comer de ello. Y cuando lo estemos masticando, lo vamos a entender. Es por eso, y esto es algo que les queda muy claro, es por eso que la Iglesia Católica celebra el comulgar. ¿Sí? Porque el principio de comulgar está bien hecho.
el tener la conciencia que a causa de lo que comemos es que alguien murió por nosotros. No se come en el cuerpo de Cristo, eso ya fue algo que después se desvirtuó en el camino. Ni nosotros nos vamos a comer el cuerpo de Cristo en la carne. Vamos a comer carne porque entendemos que hubo alguien que pagó por nuestros pecados. Número 2, juntamente con la carne que vamos a comer, nos vamos a comer algunas hierbas amargas. ¿Qué nos preparaste, Tabata? Romero, albahaca y perejil. ¿Sí? Son hierbas amargas, no son ricas. ¿Sí? No son fáciles de comer. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a comer un puñito de hierbas amargas y vamos a entender que nuestra vida de pecado era como esas hierbas amargas. Y luego las vamos a acompañar de esa carne para entender que el sabor amargo es reemplazado por aquel que dio su vida por nosotros. Eso es lo que vamos a celebrar el día de hoy. Y hoy lo vamos a llevar al siguiente nivel porque lo vamos a celebrar en lo físico, porque la Biblia nos enseña que lo físico tipifica lo espiritual. Si no lo entendemos al momento de masticarlo, nunca lo vamos a entender en la práctica de nuestra vida diaria. Eso nos va a dar la garantía de que la muerte nunca más pase por nuestras vidas y de que vivamos con la conciencia que somos restituidos a nuestra condición original, a la imagen y semejanza de Dios.